Ya. Buenos días, señores estudiantes. Mi nombre es Marjorie Siquiwa. Soy la licenciada a cargo del área de Ciencias Naturales, quien va a estar acompañándoles en este periodo escolar académico. Sí, espero de la mejor manera poder llevar este tiempo con ustedes, que son 5 meses, de los cuales pues vamos a estar en contacto directo, ¿sí? Quería darles la cordial bienvenida. Vamos a poner atención, por favor. Tenemos como tema, en este caso vamos a ver sobre la tabla periódica, ¿sí? Entonces, dentro de la tabla periódica tenemos unos elementos. En este caso hemos citado como ejemplo el oxígeno, ¿sí? Donde nos indica que está compuesto por un número atómico, que en este caso para el oxígeno es de 8. Tenemos un símbolo químico, que en este caso el oxígeno solo representa con la O. Tenemos también, en este caso nos indica el nombre del símbolo, que es el oxígeno, y tenemos también una masa atómica, que en este caso es 16, ¿sí? O también suele estar 15.99 en la masa atómica, pero le redondeamos y lo dejamos en 16 para hacer cualquier ejercicio, ¿sí? Dentro de esto tenemos lo que es la tabla periódica. Así como podemos observar, aquí en esta tabla periódica tenemos también divisiones, que son los metales, tenemos los no metales, que están en esta parte derecha, y también tenemos los metaloides, que están en esta parte de color verdecito, ¿sí? Ya, tenemos esta división principal en la tabla periódica. También nos indica que, bueno, en este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 filas horizontales y tenemos 18 grupos que están en forma vertical, ¿sí? Vamos a leer lo que nos dice al respecto de la tabla periódica. Nos dice que esta se denomina en sí por sus elementos o también conocida como una simple tabla periódica. Entonces, esta es una herramienta gráfica en la que figuran todos los elementos químicos conocidos por la humanidad, ¿sí? O los pocos que de pronto en el transcurso del tiempo hayamos podido escuchar, ¿sí? O los que recordemos, ya que por algún tiempo ustedes no han estado en clases, pero más o menos nos tenemos conocidos unos pocos, ¿sí? Entonces también dice que estos están organizados conforme al número de protones de sus átomos, también llamado como el número atómico, ¿sí? Como lo habíamos visto hace rato en el primer ejemplo que les mostré. También dice, tomando en cuenta que de la configuración de sus electrones y las propiedades químicas específicas que presentan. La primera versión, nos dice, de la tabla periódica fue publicada en 1869 por el profesor de química ruso Dmitry Mendeleev, ¿sí? Nos decía que en los elementos una de sus partes era el número atómico, ¿sí? Entonces, aquí tenemos una imagen de un átomo que está conformado por un protón, por neutrón y electrón, ¿sí? En esta imagen tenemos las partes del átomo. Y a su vez el átomo tiene núcleo y corteza, ¿sí? Entonces en el núcleo nos indica que están los protones en la parte del centro y los neutrones, ¿sí? Y en cambio en la corteza, que es lo que lo rodea, dice que está formado por electrones, ¿sí? Vamos a decir qué nos dice la ciencia. Átomo nos dice que es la porción más pequeña que cualquier elemento químico y este no puede dividirse y que dispone de existencia independiente. Nos dice que los átomos están compuestos por electrones que orbitan en torno al núcleo y con neutrones y protones, ¿sí? Lo que les decía en la imagen. Los átomos de diferentes elementos nos dice que presentan distintas cantidades de protones, ¿sí? El número atómico que se identifica con la letra
Z, ¿sí? Por el término alemán SAD. Nos dice que este nos indica la cantidad de protones que se encuentran presentes en el núcleo del átomo. Y este número nos dice que, por lo tanto, se encarga de definir la configuración electrónica del átomo y que permite el ordenamiento de los diversos elementos químicos en la tabla periódica, que comienza con el hidrógeno. No sé si es que ustedes de pronto pudieron observar en el libro la tabla periódica, ¿sí? Y con el que inicia, pues, es el hidrógeno, ¿sí? Y luego nos dice que sigue con el helio, el litio y así, etcétera. Ustedes ya van a poder ver en la tabla periódica, ¿sí? Entonces, el número atómico lo podemos observar en la imagen y ya sabemos que cuenta de protón, neutrón y electrón, ¿sí? Tenemos nosotros como materia. Nos dice que la materia tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. Entonces decimos, si la materia tiene masa y ocupa un lugar en el espacio, esto quiere decir que es cuantificable y se puede medir, ¿sí? Había una pregunta muy importante que yo decía, ¿el aire será materia? ¿El aire tendrá masa? Les quería preguntar eso a ustedes. ¿Será que el aire tiene masa? ¿El aire será que se puede pesar? No. ¿Alguien tiene otra opinión? Alguien me dijo que no, ¿verdad? Sí. Ya. Listo, entonces decimos que el aire no tiene peso, pero yo les quiero decir todo lo contrario a través de un pequeño video, ¿sí? Pudimos observar el video. ¿Qué nos indica esto? Que el aire sí tiene Masa. y por lo tanto tiene un peso, ¿sí? En la antigüedad nos decían que no, realmente el aire no pesaba, pero porque no tenían la tecnología que ahora tenemos, ¿sí? Entonces se ha descubierto que el aire es materia, ¿sí? Dentro de esto también tenemos los estados de agregación de la materia. Dice, pueden obtenerse distintos estados o fases, denominados estados de agregación de la materia, en relación con fuerza a la unión de las partículas, moléculas, átomos o iones que la constituyen. Entonces, la materia le podemos encontrar en 3 estados principales. ¿Quién me ayuda diciendo cuáles serán esos 3 estados principales de la materia? Para jugar en la de papá. Para jugar en la No. papá. Bueno, entonces quiero decirles que Las moléculas, átomos y iones. no. Tenemos 3 estados principales, que son... Ah, el sólido, líquido y gaseoso. Perfecto. Perfecto. Ya, listo. Entonces ya sabemos que los estados los podemos encontrar en sólido, líquido y gaseoso, ¿sí? Dentro de esto también tenemos la ley de conservación de la materia. Dice que esta también es conocida como la ley de conservación de la masa o simplemente como la ley de Lomonosov de Lavoisier. Sí, el inglés a veces no se pega conmigo. Dice, en honor a los científicos la postularon, ¿sí? Entonces, dice que al principio la química
El planeta, que la materia, dice, no se destruye. Nos dice que la materia no se destruye durante la reacción química, solo se transforma. ¿Será cierto esto? Ya decíamos que la materia es todo lo que nos rodea, ¿sí? La materia puede ser un lápiz, puede ser el celular, puede ser una botella, todo es materia, ¿sí? Es todo lo que nos rodea. ¿Sí? Entonces, nos dice que la materia no se destruye, solo se transforma, ¿sí? En este caso hemos citado unos ejemplos que de unos elementos que tenemos el hidrógeno y el oxígeno. Podemos leer que aquí nos dice H2O. ¿Quién me quiere decir qué significa este elemento químico? Esta composición química. El agua. El agua. El agua, perfecto, más conocido, ¿verdad? Entonces, podemos decir que en este caso tenemos dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. Y estas juntas forman la molécula del agua. Perfecto. Entonces, aquí tenemos otro ejemplo, el CO2. Tenemos, nos dice, una molécula de carbono y dos de oxígeno, ¿verdad? ¿Y esto qué forma? Hola, chicos. También conocido como el anhídrido carbónico, ¿sí? Entonces podemos poner el ejemplo que yo respiro oxígeno y exhalo carbono, ¿verdad? ¿Y qué forma esto? Anhídrido carbónico, ¿sí? Entonces son dos elementos muy diferentes, pero que juntos pueden ser transformados, ¿sí? Listo. Tenemos también otra definición, en este caso, de átomos. Nos dice que el átomo es la unidad básica más pequeña, ¿sí? De la materia, que tiene las propiedades de un elemento químico. Nos dice que el átomo, como les decía hace rato, se componía de electrón, protón y neutrón. Ahora vamos a ver, nos dice que los electrones, dice que son partículas sin masa, ¿ya? Que no tienen masa. Y son con carga negativa que se mueven alrededor del núcleo, ¿sí? Entonces aquí tenemos los electrones, ¿sí? Y se mueven alrededor del núcleo. Esto dice que no tienen masa, ¿ya? Entonces, los protones. Nos dice que los protones, en cambio, sí tienen masa y que se encuentran en el núcleo del átomo, aquí, en el núcleo del átomo, ¿sí? Junto a los neutrones. Dice que los protones tienen, en este caso, carga positiva, ¿sí? Y por último tenemos aquí los neutrones. Dice que se encuentran asimismo en el núcleo del átomo y tienen la misma masa que los protones y estos, en cambio, no tienen carga, ¿sí? Tenemos como elemento químico. Nos dice que es un tipo de materia constituida por átomos de la misma clase, ¿sí? Entonces, nos dice que es de una forma simple que posee un número determinado de protones en su núcleo, haciéndolo pertenecer a una categoría única, clasificada por su número atómico, aun cuando éste pueda desplegarse en distintas masas atómicas, caracterizado por un número de partículas de protones conocidos como número atómico. Y también dice que este se representa con la letra Z, ¿sí? Ahí podemos observar en la imagen que tenemos un número atómico. Les quiero preguntar, ¿será que todos los elementos tienen el mismo número atómico? No. No, perfecto. son distintos. Perfecto. Ya. Tenemos como masa atómica, ¿sí? Nos dice que es la masa de un átomo, ¿sí? Más frecuentemente expresada en unidades de la masa atómica unificada y se la denomina en siglas como MAU. Dice que la masa atómica puede ser considerada como la masa total de protones y neutrones de un solo átomo. Nos dice que la masa atómica es la suma de
todos los protones, neutrones y electrones, ¿sí? Que componen un átomo. En este ejemplo nos ha dado el oxígeno, nos dice que como número asignado es el 16, ¿sí? En cambio acá tenemos el boro. En este caso el número asignado ha sido 10.811. ¿Sí? ¿Qué les decía? Que cuando tenemos un número así, simplemente lo vamos a redondear. Por lo tanto, nos queda en 11. Pero si estuviera aquí seguido con el, en vez del 8 estuviera el 4, ¿será que se puede redondear a 11? No, perfecto, muy bien. No, ya no se puede ya. Perfecto. Ya, dentro de esto tenemos la masa molar. Ahora, ¿qué nos dice de la masa molar? Nos dice que es la magnitud física que indica la cantidad de la materia presente en un cuerpo y este recibe el nombre de masa. La noción de masa molar refiere a la masa de un mol de una cierta sustancia expresada en gramos. Nos dice que un mol por su parte es la cantidad de sustancia que contiene tantas entidades de un elemento, ¿sí? En este caso los átomos, moléculas, los iones, ¿ya? Es un tipo, como átomos, nos dice que se presenta esto en gramos, ¿sí? Los átomos molares se representan mediante los gramos, ¿sí? No sé si ustedes, los que ya pudieron desarrollar la tarea, pudimos encontrar un ejemplo en la tarea que nos ponía a determinar la masa molar, ¿sí? Entonces, aquí podemos observar un ejemplo donde tenemos, en este caso, el hidrógeno. Tenemos a su vez también el fósforo y el oxígeno, ¿verdad? ¿Está correcto eso? Sí. Ya, perfecto. Ya, entonces nos decía que cada elemento tiene átomos, ¿sí? En este caso, al hidrógeno le han determinado que tiene 3 átomos, ¿sí? El fósforo, perdón, no tiene ningún número, lo que significa que le vamos a dar un átomo, ¿sí? Cuando no encontramos un número dentro, en este caso, de este elemento, quiere decir que tiene la unidad, ¿sí? Y en este caso, el oxígeno le han dado 4 átomos, ¿sí? Entonces, dentro de esto tenemos la masa atómica. Si ustedes se fijan en la tabla periódica, la van a encontrar, ¿sí? En este caso, el hidrógeno nos dice que su masa atómica ya nos viene especificada en la tabla periódica es de 1, 1. ¿sí? Ya, el fósforo, ¿quién me ayuda con el fósforo? Si es que tiene ahí una tabla periódica, ¿será correcto que tiene 31? Sí. Correcto. ¿Por qué? Si ustedes observan en su tabla periódica, nos dice que tiene 30.973, lo que automáticamente le redondea a 31, ¿sí? Y el oxígeno, ¿quién me ayuda con el oxígeno? 16. 16. ¿Por qué? Porque nos decía 15.99, Ajá. que automáticamente le Hay que redondea a 10, redondear. ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Ya sabemos cuántos átomos tiene y cuál es su masa atómica. Lo único que vamos a hacer es multiplicar. Y en este caso, 3 por 1 nos da 3 y 1 por 31 nos da 31, ya que todo número multiplicado por 1 nos va a dar el mismo resultado, ¿sí? Y en este caso tenemos 4 átomos del oxígeno por su masa atómica, que es 16, nos da 64. Y para sacar el valor total, simplemente vamos a sumar, ¿sí? En este caso nos dice que nuestra masa atómica, nuestra masa molar es de 98.0 grados, ¿sí? Los que pudieron ya realizar la tarea, ¿me pueden afirmar que si este es el proceso que realizaron? Yo realicé de otra forma. Primero calculé los números atómicos y después el mol. Ya, pudieron hacer también en este caso
sumando. No sé, por ahí vi que alguien había sumado la masa atómica. Sí, Sí, ajá, y después perfecto. lo multiplicaban por... Exacto, correctamente. Entonces, cualquiera de las dos fórmulas le tiene que llevar al mismo resultado, ¿sí? Entonces, no hay problema. Si unos multiplicaron o unos sumaron, mientras llegaron a la misma respuesta, todo está perfecto, ¿sí? Ya. Ahorita quiero compartirles un video donde vamos a entender esto de la tabla periódica que parece algo tedioso, ¿sí? Vamos a compartirles este video. Listo, mis queridos estudiantes. Hemos llegado al final de la presentación. Quería preguntarles a ustedes si es que tienen alguna duda referente al tema. Si es que les ha parecido interesante. ¿Algo que querramos acotar? ¿O quedó claro? ¿Les gustó la presentación o no?
Sí, todo bien, todo claro. Chévere. Entonces, espero que les haya ayudado un poquito también para despejarse en el caso que tenían dudas. Listen, yo tengo una pregunta. Buenos días. Dígame, buenos días. ¿Sí me escucha? Sí, le escucho, dígame, buenos días. Sí, le escucho perfectamente. ¿Cuál es su pregunta? Escucha, listen. Sí, le escucho fuerte y claro, dígame. Hola. Señorita Robles. No sé si el resto me escucha. ¿Me puede decir si me escucha? Sí, Lisa, se lo escucho claro. Ya, no sé, parece que Sayali Robles tenía una pregunta. Bueno, No, creo que es el otro contacto que dice José. Creo que era eso. ya. Bueno, ¿alguna duda, estimados alumnos? ¿No? ¿No? ¿Alguna recomendación para la próxima clase? ¿Todo perfecto? Sí. Listo, perfecto. Yo quería dejarles con una pequeña frase que dice, la vida te pondrá obstáculos, pero los límites los pones tú. ¿Sí? Entonces les invito a analizar sobre esta frase y a motivarles a que sigan adelante. Recuerden que tenemos 10 meses y sacamos nuestro bachillerato, así es que vamos a darle con todo, ¿sí? De mi parte les agradezco mucho, muy amables y nos vemos la próxima Dice, clase. Dígame, sí. dice la chica que quería hablar que tiene mala señal. Ya. Dice que quería preguntarle si las clases son obligatorias. No, mi estimada, las clases saben que no son obligatorias, ya que sabemos de el trabajo que ustedes tienen, sus ocupaciones no son obligatorias, pero como siempre les digo, es realmente grato poder compartir con ustedes un momento y de pronto también descartar sus dudas. No son obligatorias, ustedes pueden encontrar la clase en YouTube, también en la plataforma, ya mismo cargo el video. Podemos también ahí observar para los estudiantes que no han podido acompañarnos en este día. Sí, eso no hay ningún inconveniente, pero sí me gustaría invitarles a que me acompañen en las próximas clases también. Sí, eso es de mi parte. ¿Alguna otra duda? Ya dice la señorita que gracias, que a veces no puede entrar por su trabajo. Ya, perfecto, muy amable. Un abrazo, chicos, y cuídense mucho, ¿sí? Hasta luego, chao. Hasta luego, listen. Hasta luego, chao, chao.